sea, de madre con patología infecciosa, ¿ya? Ese es un tema sumamente importante que es necesario que ustedes conozcan. No solamente el tema de ahora que vamos a hacer particularmente corioamnionitis, sino en general que ustedes aprendan a reconocer todos los factores de riesgo, ¿sí?, que pueda presentar una madre y que pueda ocasionar una sepsis en el recién nacido. Así que este capítulo es muy pero muy importante, ¿ya? Para que lo tengan en cuenta y estén atentos. Entonces, hay muchos factores de riesgo que pueden ocasionar que un recién nacido tenga una infección. Uno de los más importantes es la corioamnionitis, ¿ya? ¿Y qué consiste esto? Bueno, la corioamnionitis es la inflamación aguda, ¿sí?, tanto de las membranas placentarias como el amnios y el corio, de origen infeccioso que se acompaña de la infección del contenido amniótico, ¿ya? Esto quiere decir feto, cordón y líquido amniótico. También hay que tener en cuenta que es la complicación más común relacionada con trabajo de parto. Afecta del 1 al 6% de los partos, del 1 a 2% de los partos a término y de 5 a 10% de los partos pretérmino. Y antes de continuar, quisiera hacer mención a un caso que hubo hace como 2 semanas en el hospital donde yo trabajo, el Hospital Goyeneche. Creo que la clase pasada se los llegué a contar a un grupo de compañeros de ustedes, ¿no? Y creo que no fue en la clase en general porque no era el tema. Se trata de una referencia que tuvimos de Puno, ¿ya? La referencia fue coordinada incluso una semana antes de que llegue al hospital, pero no se aceptaba la referencia porque la gestante tenía 26 semanas de vida y nosotros en ese momento no contábamos con un cupo en la UCI. Y como podrán darse cuenta, una gestación de 26 semanas es para que el recién nacido vaya a UCI con ventilador mecánico porque es prematuro, ¿no? Extremadamente prematuro. Entonces no se aceptó la referencia y se pidió que coordinen con el Honorio Delgado, pero el Honorio Delgado tampoco tenía cupo en UCI. Entonces la paciente tuvo que esperar una semana. Una semana después vuelven a hacer la coordinación con nosotros y como ya teníamos cupo porque eran 2 pacientes, no era un gemelar, necesitamos 2 ventiladores mecánicos, ya contábamos con los cupos, se aceptó a la paciente. La paciente llega de Puno, manejada ya con vancomicina, meropenem, porque se trataba de una corioamnionitis, ¿ya?, de más de una semana. A pesar de que estaba con vancomicina, con meropenem, seguía presentando fiebre. Entonces, apenas llega al hospital, le cuantifican la temperatura en 39 grados. Entonces, era inevitable, ¿no?, inevitable que se le haga una cesárea a la gestante. Nacieron 2 gemelas, unas de 1050 gramos y la otra de 950 gramos. Lamentablemente, la de 950 gramos falleció. ¿Por qué? Porque estaba recontra infectada. La procalcitonina, ¿sí?, es un marcador de infección que es normal hasta 2 y esta recién nacida tenía una procalcitonina más de 100, ¿ya? Entonces, ¿es un tema importante esto? Sí. ¿Por qué? Porque cuando ustedes sean médicos generales, en el SERUMS o en algún puesto de salud en el cual ustedes se encuentren trabajando hasta que ingresen a la especialidad, de repente les va a tocar un caso. Entonces ustedes tienen que saber identificar, ¿no?, toda gestante que tenga fiebre, ¿no?, que esté cerca al parto o en trabajo de parto, que tenga fiebre de origen desconocido, que no saben la causa, no tiene infección urinaria, no tiene problemas gastrointestinales, no tiene proceso respiratorio, tienen que sospechar en una corioamnionitis y saber referirla a tiempo a un hospital de mayor complejidad, ¿ya? ¿Por qué? Porque está en riesgo la vida tanto de la madre como del feto. Entonces, la corioamnionitis se debe descartar en toda gestante que presente fiebre, sin foco aparente, sobre todo si se sospecha o se ha confirmado una rotura prematura de membranas, ¿sí? O sea, fiebre, además de una rotura prematura de membrana, tienen que descartar corioamnionitis sí o sí. Y si en el lugar donde se encuentran no hay laboratorio, no hay un ginecobstetra, no hay alguien que pueda manejar mejor la patología, lo tienen que referir. Entonces, fiebre materna de 37.8 a 38 grados. Además de la fiebre, tiene que presentar 2 o más criterios, como los que les voy a mencionar. Taquicardia materna, ¿no?, más de 100 latidos por minuto, taquicardia fetal
más de 160 latidos por minuto en el feto, sensibilidad uterina, secreción vaginal y líquido amniótico purulente o maloliente. También se pueden utilizar exámenes complementarios si ya son de utilidad sobre todo en casos de duda o que estuviera en una fase preclínica. Por ejemplo, ¿qué exámenes? El hemograma, ¿no? Leucocitosis, más de 15.000 leucocitos, ¿sí? En un hemograma materno con desviación izquierda, más del 5% de las formas en banda, hay que sospechar de coriamionitis, ¿ya? PCR elevado o el hemocultivo, ¿no? Que suele ser positivo solo en el 10% de las coriamionitis, pero lo malo es que el hemocultivo demora, ¿no? Por lo menos en el hospital manejamos 5 días, acá la literatura nos dice al menos 48 horas, pero lo ideal es un hemocultivo de 3 a 5 días, ¿ya? Y demora, pues no es rápido, no es en el momento. Y también nos puede ayudar el bienestar fetal. Un test basal no estresante, ¿no? Un dato precoz que nos puede dar es un patrón no reactivo asociado a taquicardia fetal. Y en la ecografía se puede asociar precozmente con ausencia de movimientos respiratorios y de forma más tardía con ausencia de movimientos fetales y de tono fetal. Y eso ya es grave. Entonces, en el 15% de las coriomionitis anteparto y 85% intraparto, la causa principalmente va a ser Ureaplasma urealyticum, Gardnerella vaginalis y Mycoplasma hominis. Se trata de la invasión bacteriana ascendente, ¿no? Que es la causa más frecuente, más que hematógena, ¿no? En un recién nacido que ya está con infección, pero que ha sido muchos días después del parto, ¿no? Podemos pensar que de repente es una infección por vía hematógena, ¿no? Pero en este caso es ascendente, ¿ya? Y el tratamiento estándar son antibióticos, antipiréticos y lamentablemente el término de la gestación. Si en el caso que les he contado, ¿no? De la gestante de 26 semanas, de repente si hubiera podido ser referida en el momento que se requirió, o sea, una semana antes, ¿sí? De repente hubiera tenido más esperanzas, ¿no? La gemela que falleció, ¿sí? Porque si hubiera adelantado, hubieran nacido, ¿no? Hubieran nacido de repente una semana antes, quizás con menos peso, pero si hubieran iniciado más precozmente los antibióticos, ¿ya? Entonces, ¿para qué nos ayuda la antibioticoterapia? Para prevenir resultados adversos, tanto en la madre como en el producto. El momento de inicio se inicia en el trabajo de parto cuando se diagnostica la coriomionitis clínica. Coriomionitis diagnosticada, tratamiento antibiótico iniciado. Recomendación basada ¿no? en hallazgos de un estudio donde se comparó el tratamiento intraparto de 26 gestantes versus el tratamiento postparto, ¿no? de 19 gestantes con antibióticos en gestantes que tuvieran más de 34 semanas y que tuvieran el diagnóstico de coriomionitis. El tratamiento utilizado fue ampicilina más gentamicina, ¿no? Y si fue una cesárea aumentaron clindamicina más endovenosa. Entonces, ¿la coriomionitis me da sospecha de sepsis neonatal? Sí. ¿Pero es el único factor que me puede dar sospecha de sepsis neonatal? No. Hay otros factores, ¿no? Que siempre trato de recordarles a los compañeros que rotan conmigo, ¿sí? Además de la coriomionitis, ¿quiénes tienen factor de riesgo o tienen probabilidad de presentar una sepsis? ¿Qué recién nacidos? Los hijos de madres que tengan infección urinaria, ¿no? Actual, o también se considera una infección urinaria no tratada hasta un mes antes del parto, ¿ya? Que tengan fiebre en el momento del parto, que tenga coriomionitis la madre, líquido amniótico fétido, ¿no? Parto contaminado, de repente nació en el baño del hospital, en el taxi, o viniendo al hospital de repente en la esquina, ahí a una cuadra de su casa, no lo sé, ¿ya? Que tenga menos de 6 controles prenatales, que tenga una infección X la madre con un hemograma de más de 15.000 leucocitos. Entonces, todos esos los consideramos como factores de riesgo para infección. Igual, un recién nacido pretérmino tiene más riesgo de infección que uno a término, ¿no? Mientras más prematuro se incrementa más el riesgo. Un bebé RCU, ¿no? Que nace con 1.300, 1.400 gramos, tiene más riesgo de infección que un recién nacido que no es RCU. ¿Ya? Entonces, todos esos factores los tienen que tener en cuenta. Ahora, la sospecha de sepsis neonatal
es un diagnóstico común en los recién nacidos, la sospecha. O sea, yo puedo sospechar, pero no quiere decir que todos los que tengan factor de riesgo de sepsis, que son los factores que les acabo de mencionar, me hagan una sepsis, ¿sí? Es por eso que no a todos los que tengan factor de riesgo para sepsis yo les tengo que dar antibióticos, a no ser que tengan la clínica o que tengan un examen laboratorial que me apoye, ¿no?, con lo que quiero hacer. No existe un consenso internacional para definir claramente la sospecha de sepsis neonatal, pero cada vez que se asume este diagnóstico, se sospecha que se toman muestras de sangre, ¿no? O sea, ante la sospecha hay que tomar muestras de sangre, ¿no? Como por ejemplo el hemograma, la procalcitonina, el PCR, ¿no? De repente si hay clínico un hemocultivo, ¿no? Se puede administrar antibióticos, sí, dependiendo si hay clínica o si de repente un examen laboratorial ha salido alterado, ¿ya? Y se separa a la diada madre-hijo con estadios hospitalarios prolongados, ¿ya? A veces se puede tomar radiografías, ¿no? De repente tiene síntomas respiratorios, distrés, tiraje subcostal, aleteo, ¿no? Ahí podemos pedir una placa. Muestras de orina también cuando no hay un foco definido, incluso punción lumbar, ¿sí? O cultivos, ¿no? Hemocultivo, urocultivo, cultivo de líquido cefalorraquídeo, ¿no? Dependiendo de la sintomatología del cuadro clínico. ¿Esto es motivo de preocupación? Sí, ya que generalmente menos del 10% y no más del 25 a 30% de los recién nacidos en los que se sospecha sepsis neonatal está comprobado. O sea, la única forma de yo decir es una sepsis neonatal es con un hemocultivo positivo, ¿ya? Si no tengo hemocultivo positivo, entonces diré una sepsis probable. Parece fácil comenzar con antibióticos con sospecha de sepsis, pero suspender el antibiótico va a ser lo difícil. Entonces, ¿cuál es el objetivo de este manejo o de esta clase? Determinar los factores maternos y del recién nacido asociados a riesgo de sepsis neonatal temprana. Y eso es lo que ustedes tienen que capacitarse y salir bien preparados de este tema, ¿ya? Entonces, ¿qué factores maternos tenemos? Primero, la edad materna. ¿Quiénes creen ustedes que podrán cumplir más con sus controles prenatales, cuidarse? ¿Quién? ¿Un adolescente o de repente una mamá mayor de 28 años, 30 años? La mayor, ¿no es cierto? La adolescente tiene más riesgo de no cumplir con todo eso y que su bebé pueda salir o pueda nacer con algún problema infeccioso. Madres que tengan menos de 6 controles prenatales, que haya antecedente de infección urinaria, una ruptura prematura de más de 18 horas se considera riesgo de infección, ¿no? El tipo de parto, si madre tiene infección, también es importante. La edad gestacional, como les había mencionado, mientras más prematuro, más riesgo de infección. El peso al nacer, sí. ¿Qué tal si es un niño desnutrido, ¿no? Un RCU, también tiene más riesgo de infección que uno que no tiene ese problema. Y el Apgar al minuto, ¿no? Mientras más bajo sea el Apgar al minuto, también hay más riesgo de infección. Entonces, la alta incidencia de sepsis neonatal temprana y el grave riesgo de mortalidad es el principal objetivo, ¿no?, que nos hace reconocer los principales factores de riesgo para poder prevenirlos o controlarlos, ya que su diagnóstico en su estadio inicial es difícil y desafiante. Acá, por ejemplo, la doctorita les ha colocado un cuadrito donde mencionan, un cuadrito que les va a ayudar a identificar rápidamente a los recién nacidos con alta probabilidad de sepsis e iniciar tratamiento antibiótico, ¿no? Por ejemplo, acá les ponen apnea, fiebre, dificultad respiratoria, hipoxia, mala alimentación, letargia, irritabilidad, hipotermia, cambios a nivel de la actividad, de repente está hipoactiva, ¿no? No reacciona, hipoventilación, vómitos, diarrea, ictericia, etcétera, ¿no? En este cuadrito, los que tienen o la sintomatología, ¿no?, que tiene más probabilidad de relacionarse con una sepsis precoz o una sepsis tardía es el apnea y los recién nacidos que tengan dificultad respiratoria, ¿no?, sin ninguna causa aparente, ¿no? Si estamos seguros que tiene una dificultad respiratoria pero no es una taquipnea, no es una megamayalina, ¿no?,
no es un salán, etc. Y tenemos que tener en cuenta el escaso valor predictivo positivo de signos clínicos sugerentes de sepsis neonatal, como los que le ponen acá, ¿no? Acá los que tienen más sensibilidad, ¿no? O mejor, mejor ayuda para yo saber si estoy frente a una sepsis probable, como les había mencionado, la apnea, los síntomas digestivos y los niños que tengan requerimiento de oxígeno. Otra vez se les vuelve a mencionar y se les vuelve a recalcar para que no se olviden cuáles son los factores de riesgo para sepsis: fiebre intraparto, coriomionitis, duración del RPM mayor o igual a 18 horas, colonización por estreptococo grupo B, que me estaba faltando decirle, y horas de su tratamiento antenatal, necesidad de antibiótico intraparto, ¿no? En el caso de la madre, líquido amniótico de mal olor, taquicardia fetal, acidosis fetal, la edad gestacional. Todo eso nos ayuda a tener una idea de que ese bebé puede venir con un problema de infección. Acá la doctora les pone un ejemplo del score calculado global bajo, ¿ya? Y de su variabilidad, ¿no? Por ejemplo, si ustedes tienen un recién nacido normal, que no tiene ningún problema, tiene un riesgo de 0.10% de estar infectado. Entonces, ¿cuál va a ser la recomendación clínica? ¿Separarlo de la mamá? No, ¿no? Al contrario, si está normal y tiene bajo riesgo de infección, hay que dejarlo con su madre, no interferir con el vínculo madre-hijo, no hacer estudios, o sea, no estar pinchándolo para pedir exámenes de laboratorio cuando no necesita, y dar alta cuando corresponda, ¿ya? Y sus controles solamente como de rutina. Pero si hay la duda, ¿no? De repente tengo un recién nacido, que la mamá dice, ha estado vomitando, ha estado salivando, ¿no? Pero por ahí tiene sus exámenes de laboratorio normales, no sé, de repente le hicieron un lavadito gástrico y ya está funcionando mejor, y tengo la duda. Acá dice que hay una probabilidad del 1.16% y se puede realizar un cultivo. Y se puede realizar controles de los marcadores de infección cada 2 a 4 horas por 24 horas. Pero si tengo un recién nacido anormal, o sea, un recién nacido que tiene clínica de infección, de repente está haciendo fiebre, tiene distrés respiratorio, está hipoactivo, la mamá dice, por más que lo despierto, no quiere lactar, ¿no? Tiene un riesgo de más de 10%, hay que hacerle un cultivo previo a antibiótico. O sea, yo le inicio antibiótico, pero previo hemocultivo, ¿ya? Sin demorar. Y bueno, probablemente este paciente va a tener que hospitalizarse en la UCI. Entonces, diagnóstico diferencial de sospecha de sepsis neonatal en recién nacidos sintomáticos. Ante sospecha de sepsis neonatal precoz o tardía, cuando el recién nacido es asintomático, casi con seguridad es un recién nacido sano. En casos de sintomatología, los diagnósticos diferenciales incluyen los siguientes. Puede ser de causa viral, ¿no? Herpes, influenza o otros virus respiratorios. Puede también ser un paciente que sea cardiópata, ¿no? De repente tiene un CIB, un CIA, y eso es lo que hace que tenga esa dificultad respiratoria. Ductus arterioso permeable o alguna metabolopatía como errores innatos del metabolismo, que tenga dengue, ¿no? Que sobre todo está ahorita más prevalente en el norte, chikungunya, toxinas producidas por bacterias específicas, por ejemplo Bordetella pertussis, causas diversas de shock, hemorragia, trauma del parto, insuficiencia adrenal, atelectasias, meconio, estenosis pilórica, apneas de múltiples causas no infecciosas, hipertermia o fiebre no infecciosa, ejemplo deshidratación, administración de prostaglandinas, disfunción del sistema perdón, del sistema servo y control de la cuna de calor radiante. Es que a veces los ponen en la incubadora y está muy caliente la incubadora y eso hace que la enfermera le tome la temperatura, ¿no? A la hora que lo tiene que tomar y esté caliente. Doctora, tiene fiebre. Entonces lo primero que yo tengo que verificar es a qué temperatura está la incubadora, porque muchas veces nos engaña. Por ejemplo, acá también la doctorita les ha puesto algunos casos clínicos, ¿ya? Por ejemplo, paciente mujer de 23 años con una gestación, bueno, su primera gestación, su fecha de última regla ha sido el 17 de enero del 2022, la edad gestacional 28 semanas, 5 días, sin antecedentes de importancia, ¿no? Resulta que esta mamá, esta gestante, acude a emergencia referida del Hospital Caeli por contracciones uterinas posterior a tocólisis de ataque. ¿Han hecho ginecobstetricia? Obstetricia no, ¿no? Ay, ya, bueno.
Pero más o menos me entienden, ¿verdad? Ya. Agrega pérdida de líquido, o sea, un RPM desde hace 2 días. ¿Sí? Ese es un factor de riesgo para infección. Y además hay movimientos fetales disminuidos. O sea, probablemente cómo está ese fetito infectado, ¿no? Probablemente. Le hacen una ecografía y el ponderado fetal es 1578 gramos. Los latidos cardiofetales 134, felizmente está normal, ¿sí? Y la presión 70. Al examen físico preferencial, el abdomen presenta una altura uterina de 26, una presentación, perdón, estoy un poquito mal de la garganta. Latidos cardiofetales en 134, movimientos fetales 2 cruces, contracciones uterinas esporádicas, el tono está normal. A la especuloscopía, ¿sí? Se le observa pérdida de líquido de color marrón grisácea sin mal olor. En el tacto vaginal se ve un cervix dehiscente un dedo con infiltración al 50%. La altura de presentación está fuera de la pelvis y es una pelvis ginecoide. Entonces, esto lo han manejado, o sea, les ha impresionado como una gestante de 28 semanas, 5 días por FUR, amenaza de parto pretérmino, tiene 28 semanas, pesa 1500 y tantos gramos el bebé, tiene corioamnionitis la mamá y una infección del tracto urinario. Se tiene acá un montón de factores de riesgo, ¿no? Primero el peso, primero la edad gestacional, es un prematuro. Después el peso, ¿no? Pesa menos de 2500, ¿no? Después la infección por corioamnionitis y la infección urinaria. Entonces, ¿cuál fue el plan? Solicitar prequirúrgicos para que la madre pueda entrar a cesárea y se hospitaliza en observación para posibilidad de histerectomía. A la mamá se le ponen NPO, se le coloca ceftriaxona endovenoso, clindamicina endovenosa y gentamicina endovenosa. Una infección muy fuerte, gran riesgo para el bebé. Segundo caso, es una paciente que no presenta pérdida de líquido, no es un RPM, ¿ya? Al examen físico de preferencia va a tener latidos cardiofetales de 140, movimientos fetales 2 cruces, dinámica uterina, donde evidencian irritabilidad, no hipersensibilidad uterina, tacto vaginal, el cervix está cerrado, largo posterior, la altura de presentación es -3, no hay pérdida de líquido a la maniobra de Valsalva. Al momento, esta paciente no presenta criterios diagnósticos de corioamnionitis, ¿no? No hay fiebre, ¿no? Ni diagnóstico de sepsis. Marcadores inflamatorios, sin embargo, están elevados y hay un examen de orina patológico. Entonces, ¿cuál será el factor de riesgo acá? Una infección del tracto urinario, ¿no? Entonces, en espera de resultados de laboratorio, impresión diagnóstica, gestante de 28 semanas, 5 días por FUR, irritabilidad uterina y la ITU. Entonces, acá probablemente la infección urinaria está haciendo que la paciente empiece a tener contracciones, ¿no es cierto? Y se adelanta el parto, ¿ya? Entonces, en esta paciente, el test no estresante, ácido reactivo 8/10. El hemograma, miren, leucocitos 29.760, ¿no? Está como una infección muy fuerte la mamá. Hemoglobina 10.2, o sea, encima está con anemia. Plaquetas 277.000. Su examen de orina, leucocituria positivo, nitritos negativos y leucocitos de 12 a 14 por campo. ¿Cuánto tiene que ser los leucocitos en el examen de orina para yo decir que está patológico? Más de 5. Y un PCR de 12.7. ¿Ya? Mamá con infección urinaria, que es la causa de que esté empezando a tener dinámica uterina, ¿no? Y que se adelante el parto. Tercer casito es una paciente que está tranquila, está afebril, sin signos de corioamnionitis. Les impresiona como una gestante de 28 semanas, 5 días por FUR, irritabilidad uterina en remisión, afortunadamente, e ITU. Entonces, en este caso, ¿cuál fue el plan? Completar la maduración pulmonar. Tiene 28 semanas, ¿sí? La maduración pulmonar más o menos se inicia a partir de las 24 semanas hasta las 34 semanas, ¿ya? Vigilar
signos de coriomionitis, hay que iniciar antibióticos y pedirle hemograma control cada 12 horas. Cuarto casito, paciente que está tranquila, afebril, sin signos de coriomionitis, pero el examen físico preferencial se observa un abdomen grávido, latidos cardiofetales 130, movimientos fetales 1 cruz, dinámica uterina ausente, no se observa secreción serohemática, se observa secreción serohemática en pañal y valsalva negativo. Entonces, este casito impresiona como una gestante de 28 semanas, 6 días por FUR, donde hay irritabilidad uterina en remisión, una infección del tracto urinario y hay que descartar RPM, ¿no? Por la secreción serohemática en el pañal. Resultados de exámenes de laboratorio en este caso, leucocitos 24.900. ¿Cuánto les dije que tenía que ser un hemograma materno para yo sospechar de infección? Más de 15.000, ¿no es cierto? Hemoglobina 9.3 está con una anemia moderada y plaquetas 258.000. Quinto casito, paciente refiere dolor pélvico y secreción vaginal sin mal olor. Niega contracciones y está febril. Al examen físico, un abdomen grávido, latidos cardiofetales 140, movimientos fetales 1 cruz, o sea, está un poco hipoactivo ese bebé. Dinámica uterina felizmente ausente. Secreción serohemática en pañal sin mal olor, valsalva negativo. Impresiona como una gestante de 28 semanas, 6 días, ¿no? Una infección del tracto urinario y una probable coriomionitis. Pero en una coriomionitis, ¿solamente se le va a manejar a la mamá con antibióticos? No, porque también va a presentar fiebre. Entonces también que hay que dar antipiréticos, ¿ya? La fiebre intraparto materna se ha asociado con mayor frecuencia a taquicardia, monitorización fetal electrónica no tranquilizadora, cesáreas, depresión neonatal, encefalopatía neonatal y, bueno, la mayoría de estos bebés terminan en la UCI neonatal. La administración de antipiréticos con pacientes con fiebre intraparto reducen los resultados obstétricos y neonatales adversos, o sea, ayuda mucho, ¿ya? El más usado, el paracetamol, ¿no? El acetaminofén. Este es un metaanálisis, ¿ya? Que nos hace concluir lo que les había mencionado, ¿no? Cuando usamos corticosteroides en un ciclo único entre las 24 semanas hasta antes de las 34 semanas, ¿sí? 33 semanas con 6 días. En mujeres con riesgo de parto pretérmino dentro de los 7 días, ¿ya? También en una revisión de Cochrane, la administración de corticosteroides a mujeres con RPM pretérmino disminuye la muerte neonatal, disminuye la hemorragia intraventricular, la coriomionitis y la endometritis. Más del 90% de pacientes con coriomionitis se espera el parto dentro de las 12 horas posterior al diagnóstico. Es decir, si yo tengo mi gestante y tengo el diagnóstico de coriomionitis, tengo que hacerle todos los exámenes necesarios, ¿sí? Y tengo que iniciar un tratamiento antibiótico lo más antes posible, porque tengo 12 horas prácticamente para actuar, por lo que la mayoría no recibiría su dosis completa de corticosteroides, porque es una cosa que ya diagnosticas la coriomionitis, le pones antibióticos y no mejora, y sigue haciendo fiebre, y sigue haciendo fiebre, y le tomas sus controles, sus marcadores de infección, y en lugar de disminuir, aumenta más los leucocitos, el PCR. El ginecólogo no puede esperar, ¿sí? El ginecólogo tiene que hacer su interconsulta de neonatología para preguntar si hay cupo, porque hay que sacar lo más antes posible a ese recién nacido, porque está en riesgo tanto la vida de la mamá como del bebé. Bebés con dosis incompletas versus bebés sin dosis disminuye el riesgo, ¿no? O sea, si yo le pongo corticoides a esos bebés, disminuye el riesgo. La administración de corticoides disminuye el riesgo de muerte neonatal que nacen menos de 24 horas de su primera dosis, ¿ya? Un bebé pretérmino entre las 24 hasta antes de las 34 semanas que yo le doy maduración pulmonar con los corticosteroides tiene mejor pronóstico que un bebé que no recibe corticoides, ¿ya? ¿Cuáles son los más usados? La betametasona, ¿no? Cuando no hay betametasona, la dexametasona.
Dado que más del 90% de los pacientes con coriomionitis clínica dan a luz dentro de las 12 horas del diagnóstico con un intervalo medio de 4 a 8 horas, algunos dudan de su eficacia del sulfato de magnesio para la neuroprotección. El sulfato de magnesio se lo colocan para efectos de neuroprotección del recién nacido, ¿ya? Sin embargo, hay que tener en cuenta que el sulfato de magnesio cruza fácilmente la placenta y alcanza dosis de concentración altas en el feto a la hora de administración, ¿sí? Si yo le aplico endovenoso a la madre, permaneciendo elevado el sulfato de magnesio por 24 horas, por lo que puede conferir un efecto neuroprotector en el recién nacido. El parto no debe retrasarse para completar dosis de maduración pulmonar o neuroprotección. O sea, si yo tengo una madre con coriomionitis que tiene todos estos problemas, yo no puedo retrasar el parto para completar mi dosis de maduración pulmonar o de neuroprotección. No puedo retrasar solamente para completar. O sea, si yo ya tengo el diagnóstico y tengo que la mamá está cada vez empeorando, tengo que terminar la cesárea sí o sí, o perdón, tengo que terminar la gestación sí o sí, ¿ya? No se puede esperar. Entonces, durante el parto, una vez establecido el diagnóstico durante el parto, se debe dar el parto independientemente de la edad gestacional, porque es debido a muerte. Prefiero un prematuro que tenga más oportunidad de repente en una UCI, ¿no?, que un feto que siga en el vientre de una madre con coriomionitis y que se siga deteriorando cada vez más su salud. Modo de parto: el parto vaginal es la opción más segura, según esta literatura. No es indicación de cesárea, al menos que esté contraindicada la inducción o el trabajo de parto. Perdón. De repente yo sé que este bebé viene con una hernia diafragmática, ¿no?, que le han diagnosticado en alguna ecografía, entonces no voy a pretender que nazca por un parto, ¿no? O un falocele, de repente una gastrosquisis, voy a pedir, ¿no?, mejor que sea a través de una cesárea, ¿no? O sea, tienen que valorar la situación en la que se encuentran, ¿ya? Y este es un algoritmo en el cual nos dice, ¿no?, una vez que ustedes tienen el diagnóstico de clínica de una coriomionitis, tienen que ver en qué escenario están. Si es una gestante que está con menos de 23 semanas, ¿le voy a dar maduración pulmonar? No, dijimos que la maduración se da a partir de las 24 semanas hasta antes de las 34 semanas, ¿no es cierto? Entonces, si tiene menos de 23 semanas, no doy maduración pulmonar, doy antibióticos y antipiréticos, ¿sí? Y lo entrego a la UCI. Si la edad gestacional está entre las 23 semanas y antes de las 24 semanas, daré antibióticos, antipiréticos. Considere el uso de medicamentos prenatales como corticosteroides, es así, doy maduración pulmonar. ¿Puedo dar neuroprotección? Sí. Consideramos el uso de sulfato de magnesio prenatal, ¿ya? Si la gestación está entre las 24 semanas hasta antes de las 34 semanas, igual, ¿no? Doy antibióticos, doy antipiréticos y hago maduración pulmonar con corticosteroides y doy sulfato de magnesio para neuroprotección. Pero si la gestación ya tiene más de 34 semanas, ¿daré maduración pulmonar? ¿Daré neuroprotección? Tampoco, ¿no? Solo antibióticos, antipiréticos y lo entrego a la UCI. Y ahí ya en UCI tienen que valorar más cosas. Después de un parto vaginal o por cesárea, suspenda los antibióticos y se prescribe, administre solo una dosis adicional del régimen elegido, considere una terapia antibiótica más prolongada en presencia de fiebre persistente, bacteremia o sepsis. Y estas son las conclusiones que no deben olvidar, ¿ya? Primero, inflamación aguda de las membranas placentarias de origen infeccioso que se acompaña de infección del contenido amniótico, coriomionitis. El diagnóstico es básicamente clínico, ¿no? Fiebre es la que tiene más sensibilidad. Germen más común, el ureoplasma ureolítico. El tratamiento, antibiótico, antipirético y término de la gestación. Tenemos que iniciar el tratamiento intraparto. Antibióticos más usados en un inicio para el recién nacido: ampicilina, gentamicina.
No retrasar el parto por completar maduración pulmonar o de neuroprotección. El parto vaginal es el mejor, en este caso. El intervalo de tiempo no es relacionado con el riesgo de efectos adversos, problemas en la contractibilidad, más propensos a efectos adversos. Y eso sería todo, chicos. Ya no duermen, despierten.